bienvenidos al podcast Roma entre espadas y palabras de Penguin Libros, un espacio para amantes de la lectura que nos transporta a los mundos más grandiosos y apasionantes de la literatura. Hoy vamos a intensiar con Roma particularmente. Y además es un episodio muy especial porque no estoy bien acompañada, lo que le sigue. Está conmigo Maura y vamos a hablar sobre una de las trilogías históricas más vibrantes de los últimos años, la serie Julio César de Santiago Posteguillo. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada, Reinis, de estar aquí contigo para hablar de estos libros que nos apasionan, que tuvimos el gran honor de presentar el primer libro de Roma Soy Yo hace 5 años en la FIL Guadalajara, o 4. Como 4. Y estamos hoy para hablar del tercero. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué horror. Qué rápido. Ya está la tercera parte de la saga de Julio César publicada, Los Tres Mundos. Estos días estuvimos con todo leyendo para poder estar aquí hoy con ustedes. Pero antes de comenzar, para la gente que no nos conoce, que no sabe lo que hacemos, Maura, preséntate. Hola, soy Maura de Maura Te Recomiendo un Libro, así se llama mi página. Dirijo clubs de lectura y en Instagram me pueden encontrar como Maura Te Recomiendo un Libro y ahí hablo de libros, que es mi pasión. Y pues por eso estamos aquí. Y aparte tengo con el gran honor de tener también a Valentina de compinche y de pareja en 2 libros que tenemos publicados con Penguin Random House, que es Terapia Literaria y Terapia Literaria el Journal, que los pueden encontrar bajo el sello Aguilar. Y cada 15 días nos pueden encontrar en Instagram, donde platicamos de libros. Así es, y bueno, yo soy Valentina, del Librero de Valentina. Igual que Maura, me dedico a la promoción de la lectura, a encontrar lectores hasta por debajo de las piedras. Este año ya cumplo 10 años con el canal, cosa que me da mucha emoción y feliz también de compartir con Maura toda esta aventura de la terapia literaria, los libros publicados, el poder hablar de lo que nos gusta, que son los libros. Yo creo que eso es lo más bonito que nos ha pasado, hacer lo que nos gusta. Es lo que nos unió y hemos encontrado una comunidad que tenemos esta pasión en común y hemos encontrado a grandes personas, entre ellas a Santiago Posteguillo. Exactamente, y por eso es que hoy vamos a hablar y vamos a intensiar. Eso quiero dejarlo muy claro. O sea, cuando Maura y yo hablamos de libros que nos gustan, es porque vamos a intensiar. Y en este caso, lo vamos a hacer sobre todo de Julio César, ¿no? Exacto. Y si ustedes son fans de Santiago Posteguillo, ya lo conocen, ya lo han leído, les va a encantar este podcast. Y si no, créanme que cuando acabe el podcast se van a ser fans de Posteguillo y van a querer leer todo lo que ha escrito este hombre. Una de las cosas que más... hemos tenido la oportunidad de leer otros libros de Santiago Posteguillo, pero este proyecto en particular me parece no solamente interesante, sino también ambicioso. O sea, estamos hablando de que hasta donde sabemos, porque era la información que teníamos, son 6 libros, Maura, de Julio César. Y 6 libros no son folletos. O sea, este último es de 1000 páginas. Sí. Es un proceso de investigación bestial. Pero además, no sé si tú lo agradezcas, yo sí, siempre hay un índice de personajes, siempre hay mapas. O sea, siempre está toda esta información extra que el autor nos da para poder facilitar un poco la lectura, sobre todo si hacemos referencia a que hay una cantidad importante de datos y de historia. Porque luego nos asusta que son muchos nombres y nombres complicados. O sea, parece broma, ¿no? Del Obelix y Asterix, así. Asterix y Obelix, exacto. Sí. Hay unos que salen de este libro que así les pongo. Pero si te pierdes, vas a este glosario, como dices, y ves quién es quién. Entonces es muy fácil seguirlo. Y los mapas me impresionan porque vienen hasta la manera en la que están, cómo atacan todas las guerras y todo. Está súper bien. La reconstrucción de las batallas. Ajá. Que cabe aclarar que este libro, no sé tú cómo lo hayas sentido, de los 3 libros que van de la saga de Julio César, para mí este es el más bélico. O sea, hay una cantidad importante de batallas. Completamente, pero bueno, creo que se veía venir y yo creo que el que sigue va a ser igual, porque en el primero vemos a un Julio César cuando nace, quiénes son sus papás, en el segundo es un adolescente, pero en este pues ya es un adulto, entonces obviamente es la época más bélica por edad, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Cuando comenzaste a leer hasta ahorita es trilogía, cuando comenzaste a leer esta saga, ¿qué esperabas? Mira, yo debo de confesar, había leído Yo, Julia, Uh-huh. y sabía que tiene un gran proceso de investigación que obviamente está ficcionado porque pues pasó hace muchísimo tiempo y hay muchas cosas que hay que rellenar los huecos. Pero me impresionó
justo desde el primer libro, la manera de narrar las batallas, porque a mí si me dicen te voy a narrar una batalla, no sé, a lo mejor diría que aburrido. Las narra de una manera que te pone qué está pasando de un lado, cuál del otro, son como párrafos muy cortos, lo hace muy activo. De verdad que sientes que estás ahí en medio de los contrincantes y te sientes parte. La verdad es que creo que las hace muy amenas, muy activas. Me encanta, me encanta. A mí, ¿sabes qué me gusta de las batallas? Que él tiene este gesto con los lectores de poner los dos lados de la batalla. O sea, no solo pone a los dos contrincantes. Entonces te da esa mirada. Yo siempre he dicho que las batallas de Posteguillo son muy cinematográficas. Es como si pudieras cambiar de ángulo todo el tiempo y eso permite entender en qué punto de la batalla están, cuál ha sido el avance, si la caballería, si la infantería, ¿sabes? Si el enemigo. Y creo que ese, además, uno de sus grandes aciertos. A mí, no sé si te pasa a ti, pero mucha gente, muchos lectores me dicen, lo que más disfruto son las batallas. Yo estoy completamente de acuerdo, pero también me encanta ver todo lo que hay alrededor. En el primero empieza con un juicio. No, es que ese primer libro es buenísimo. Para que aplauda uno de pie. Sí, porque de hecho hasta el día de hoy ese juicio de Julio César se estudia en la carrera de Derecho. Y me parece muy interesante porque hace exactamente lo mismo que acabas de mencionar de las batallas, que pone lo que está pasando de un lado y del otro. Y yo sería muy mala abogada porque yo oigo a una persona y digo, tiene toda la razón, sí. Y luego oigo al otro y digo, ¿y ahora qué va a contestar? Porque también me convence. Sí, claro. O sea, entonces me gusta porque justo da igual los dos puntos de vista. Es con Cicerón estoy tratando de recordar con quién es ese debate, pero estoy segura de que es Julio César, creo que con Cicerón. Pero es que además los diálogos, y eso tuvimos la oportunidad de platicarlo con Santiago, cómo recreó esos diálogos, ¿no? Porque pues uno podrá tener idea, pero al final Santiago no es abogado como tal, pero el diálogo, el juicio, los argumentos son impecables. O sea, uno acaba convencido de que no tuvo que haber sido así, ¿no? Yo me acuerdo que con esa primera escena, a mí me ganó por completo ese libro. Por los próximos libros y por los próximos 6 años. Fan de Julio César y obviamente de esta saga. Me encanta también, me parece impresionante y lo vemos en ese juicio, que esto fue antes de Cristo. Uh-huh. Y se ve tan actual. Sí. Porque nos mueve lo mismo a los seres humanos. Entonces te sientes identificado en la envidia, o sea, todo lo que las conspiraciones. Perdón. Las características que tienen los seres humanos que salen de estos libros son actuales. Uh-huh. Entonces, obviamente te identificas. Obviamente allá es con espadas y con peleas y con cosas así, pero en ese juicio, en el de Roma soy yo, haz de cuenta que estamos hablando de un juicio de los que ves ahorita en la tele, uh-huh, ¿no? Igualito, con toda la gente atrás, la gente gritando y a ver orden en la sala, igualito. O sea, como hay cosas en las que no evolucionamos y sigue igual. ¿Y te acuerdas que nos pasó, creo que fue en el Zoom cuando platicamos con él de Roma soy yo, que hubo gente que había estudiado Derecho, o sea, mucho lector que era abogado, y nos decían que, por supuesto, además de que el derecho romano es el que sentó las bases para el derecho actual, o sea, las coincidencias, es decir, estos términos se siguen usando, o sea, muchos conceptos siguen siendo actuales cuando estás hablando del 50 y pico antes de 70 y pico antes de Cristo. O sea, es hace 2000 y pico de años. 2070 años. O sea, es increíble que sigamos. Imagínate la importancia que no ha cambiado. Sí. O sea, estaba tan bien hecho que no ha habido, o sea, igual ya ha habido unas modificaciones, pero seguimos con lo mismo. Eso me parece increíble, de verdad. Una de las cosas también interesantes de ese primer libro, no solamente cómo arranca, sino o sea, sobre este juicio, hablando particularmente de lo que nos enganchó en las primeras páginas, es cuáles son estas características de la personalidad de Julio César que empiezas a notar, sobre todo en Roma soy yo, porque evidentemente lo que tú dijiste, era un chavito, era muy joven, o sea, es que estábamos hablando de un Julio César que, no sé, 18 años, o sea, era muy joven, estaba en proceso de aprender, o sea, estudiando. ¿Qué característica
sabías que iba a tener Julio César solo por ese juicio? Mira, me encanta en los 3 libros que hemos leído ver la evolución, porque no Ujú. nada más es el cómo ha crecido y todo, es cómo ha cambiado, porque ves a un Julio César joven, como Sí. mucho más arrebatado, más ¿no? Como que no piensa tanto las cosas, y en este tercer libro ya lo ves mucho más reflexivo y todo. Pero lo que no ha cambiado, que es justo lo que me estás diciendo, es esta fuerza que tiene, La el determinación. poder de decisión. Creo que es muy correcto, él siempre ve por el bien de los demás. Ver la evolución de la mamá que vas viendo desde que lo crea, y ahorita en este libro, pues no les vamos a spoilear, pero bueno, es más, lamento spoilearles, pero la mamá ya se murió, y se murió hace 2000 años. Ese es el También spoiler. Julio César, o sea. Pero ya lo siento parte de mi Ujú. familia, porque ves cómo la mamá ayudó en la educación de Julio César. No, es que la mamá era... Y desde el libro 1 que nos estaba contando Santiago, que tuvimos la oportunidad de presentarlo en la FIL Guadalajara, que yo decía, qué proyecto tan ambicioso, cómo una sola vida puede dar para 6 libros de 1000 páginas. Y es que lo desmenuza tan bien, y él es un personaje que da para tanto, Sí. ¿no? Porque es muy recto, y ves todas estas envidias que tiene alrededor y todo, y él siempre como que sigue un camino muy claro, y eso me encanta. ¿A ti qué es lo que A mí, a mí la determinación, Ujú. no sé si sea tan recto, porque yo creo que para poder, o sea, para ese nivel de ambición, tienes que pisotear a alguien. O sea, sí o sí. Yo digo, ay, así como que llegar, conquistar tanto. O sea, hoy en este libro está conquistando la Galia, Britania, o sea, todo el mundo. Entonces digo, para poder llegar a esos niveles de poder también, tienes que pasar por encima de alguien. O sea, y tienes que dejar a un lado, no estoy diciendo que pierdas la humanidad ni la sensibilidad, pero evidentemente vas a herir a muchas personas, ¿no? O sea, entre que te alejas y entre que necesitas pasar por encima de para lograr esos objetivos. Esa es la parte de Julio César que me gusta, porque al final no puedes retratar a un héroe sin esos matices. O sea, necesitas crear a un héroe humano. De lo contrario sería una caricatura de alguien que logró todas sus hazañas y no funciona así. Y lo ves en este libro, su familia siempre fue su eje, pero al final se aleja, o sea, y es un distanciamiento físico, no emocional, pero pues no está en momentos importantes de la vida familiar, pues porque él está conquistando el mundo, ¿no? Esa parte ese aspecto de su carácter me gusta, o sea, él tiene la mira muy fija, no se mueve de su lugar. Y del primer libro, yo creo que una parte que también me demostró otro lado de ese hombre es cuando, también esto no es spoiler, ya pasó, es cuando se muere su primera esposa. Ay, A mí esa escena, esa escena, dije, ay, sí siente, o sea, sí era humano. Sí. Esa parte, ese toque, o sea, que le dio posteguillo, porque además hay una escena donde cuando le están, si mal no recuerdo, creo que la queman. No, ya no sé, ustedes disculpen, pero... Sí, fue hace 3 libros. Fue hace, sí, 4 años. Pero bueno, cuando están por enterrarla o quemarla, según yo, que sí es cuando la queman, él da un discurso y la mamá le dice, ningún hombre de tu poder, de tu jerarquía, ha dado un discurso hacia una mujer. Y él le dice, sí, pero es que era la mujer que yo amaba. Y en este libro también pierde a alguien muy cercano a él y ves cómo él cambia. Sí. Sí, es muy humano y eso me encanta. Oye, y el poder de ambición, de conquistar, porque al final me encanta que este libro trae los mapas, bueno, todos traen mapas, pero vas viendo porque vas leyendo y pues obviamente ya no se llaman así, entonces no dimensionas, pero cuando llegas a los mapas y ves que quiere conquistar la Britania, que bueno, es Gran Bretaña, pero Galia es un terreno de lo más ambicioso porque es Inmenso. España, quiere conquistar España, el norte de Italia, que pues es todo Suiza, todo esto que es ahora. Imagínate en esa época irse caminando en caballo. Pues claro que se desaparecía de su casa 5 o 6 años. Pero es que aquí en este libro, en el de los 3 mundos, empezamos en el 58. Si mal no recuerdo, 58 antes de Cristo. Ahorita ya estamos en el 50, ya para terminándolo, 54-53. O sea, estás hablando de que pasaron 5 años. Y 5 años en los que Roma
era un hervidero de conspiraciones. El triunvirato, ¿cómo se llama? El triunvirato era, estaban haciendo lo que se les daba la gana. Y él está en otro lado conquistando, pero nunca se pierde la presencia de Julio César. O sea, siempre lo tienen ahí, todos sus enemigos y... Es que tiene una personalidad. Creo que necesitamos un Julio César aquí hoy. Sí. No, aparte te lo pintan, qué bueno. Sí, no. Sí, lo quiero conocer. No, es espectacular. Y una cosa, ya brincando un poco al segundo libro, una de las cosas que pasan en el segundo libro, y es un personaje además que permanece en este tercero, es un personaje egipcio, que no sé tú cuando lo leíste, pero yo dije, se incorporó a la historia. Y es, claro, porque es otra parte de la historia que aparentemente es muy lejana, pero no, o sea, hoy leyendo Los Tres Mundos, pues te das cuenta del vínculo tan fuerte que tenían, y me estoy refiriendo a Cleopatra, ¿no? Cleopatra. Me encanta esta parte porque obviamente como que algo te enseñaron en la escuela y sabes de Marco Antonio y de Julio César y de Cleopatra, pero aquí lo estás viendo desde el momento que la ve, la diferencia de edad, que si el papá estaba metido porque también estaba Ptolomeo. Ptolomeo. El tío Ptolomeo. Estaba en Roma, entonces cómo es que él conoce, cómo se llevaba Cleopatra con la hija de Julio César, todo el entrecejo y lo que hay atrás. Y vas viendo también a Cleopatra cómo va creciendo, porque aquí la conocemos de 11 años y desde chica también con una determinación y una... Es un personajazo. Súper inteligente, muy política, muy ¿no? Como también de muy bien, o sea, es que su papá estaba muy mal. Pero es que bueno. es muy visionaria. Sí. En el segundo libro, Posteguillo hace algo muy inteligente, solo la menciona. O sea, es así como, y acaba de nacer Cleopatra. O sea, el segundo libro uno lo termina con un entripado, ¿no? Porque dices, ¿cómo? Me mencionaste a Cleopatra y van a pasar 2 años hasta que yo descubra, bueno, ya podemos descubrir porque ya llegó el libro. Esa es una de las cosas que suceden en Maldita Roma, además de que el personaje se va como consolidando. Se consolida no solamente Julio César, se consolida el Senado, los enemigos, los personajes secundarios. Ahí también siempre, independientemente de la parte política, siempre hay una parte personal de Julio César que es muy interesante. A mí, una de las cosas que más me gusta del segundo libro es la rebelión de Espartaco. De este gladiador, porque yo ahí sí dije, eso, no sé si a ti te pasó, pero eso ya me lo podía yo imaginar más. O sea, me imaginaba haciendo y deshaciendo por todos lados y generando un caos en Roma. A mí, la aparición de Espartaco, que también se menciona en este libro. Casi al final lo menciona y cuando lo menciona digo, ¡uy! Exacto, porque nadie supo qué pasó con Espartaco. Pero me gusta ese personaje y me gusta esa intervención dentro de la historia, o sea, que Posteguillo lo haya contemplado para sumar a la historia. Sí, porque como que todo va encajando, ¿no? Vas viendo que los personajes no se quedan volando en el aire, sino que reaparecen. Y me gusta este triunvirato, lo que estamos hablando con Craso y con Pompeyo. Y cómo ves que todos son intereses, ¿no? Obviamente. Julio César se ha hecho mucho más calculador. Ya todo o sea, ve a futuro, todo es por conveniencia, obviamente, igual que los demás. O sea, nadie está ahí ni por amistad ni por nada. O sea, todos tienen, y te lo presenta tal cual, un motivo personal, sí, de ambición, por lo cual les conviene este triunvirato, ¿no? Sí, entonces claro. Estamos viendo también la unión de Egipto, cómo va creciendo Egipto, que es un caos. Roma, pues ahorita está como tambaleándose. Yo la verdad es que ya quiero el cuarto libro. Ahorita que lo terminé dije, no, por favor, quiero el cuarto, porque sé que en el cuarto Cleopatra está más grande, sí, claro. Ya tiene 16 años. Marco Antonio ya anda ahí. Vimos de dónde viene Marco Antonio. Ahorita en este libro se conocen los orígenes de un personaje que al principio es Marco. Y, sí, se menciona Marco hasta que dices, claro, ya sé por dónde vas. Ya por supuesto. Sé de dónde viene. Y obviamente Cleopatra piensa en él. Entonces vas viendo, se van uniendo estas redes y eso me encanta porque ya sabemos de qué va el cuarto libro y para dónde va. Y sí. Yo creo que aquí ya quiero que pase algo de pasión. No, yo creo que en el cuarto libro tiene que ser indiscutible. O sea, aquí se empiezan a formar esas alianzas. A mí la historia de Cleopatra y el papá me sorprendió muchísimo. Porque una de las cosas que ustedes deben saber es que, y eso lo dice Santiago Posteguillo en el libro,
es que no estaba permitido, por supuesto que no, el incesto en Roma. Casarse entre Hermanos, hermanos y papás, papás y no, cosas sí. así. En Egipto sí. En Egipto sí, porque ustedes lo saben, pues era la única forma de mantener en el poder a la misma familia, que me recordó a Julia. O sea, ahí dije, Julita, qué inteligente mujer. O sea, yo siempre he dicho que es un personajazo, pero en este caso te va dando esa pauta para que entiendas qué es lo que va a pasar en Egipto, la importancia que tiene Egipto, porque al final ellos también están buscando la alianza con Roma. Y lo que dice Maura, o sea, esta parte también de la descripción de Cleopatra, que creo que sí es mucho de cómo nos han enseñado que era. Nada más que yo no me imaginé que siendo tan chiquita fuera como tan sagaz, porque es una niña, y lo dice Julia, la hija de Julio César. Es una niña con una capacidad impresionante, pero y aparte con un conocimiento de política. Pero yo creo que eso solo sucede pues, cuando has crecido en un ambiente tan complejo. Y me encanta que estos libros te dan también lo que hay detrás, ¿no? Porque nosotros conocemos a la Cleopatra ya grande. Sí. La historia de amor. Ajá, la historia de amor y que ya era la faraona de Egipto. Pero aquí ves cómo era la hija ilegítima. Es la hija legítima. Tiene la hermana esta que... La Berenice. La traición que hay, la Berenice. La traición entre familias. Traición de hija a padre, de padre por todo esa ambición. No, el del padre a la hija, o sea, también. perdón. A Sí. ver, aquí no se perdona nada. Nada. Y entonces Cleopatra, pues es la que no quieren, mejor van a heredar los hijos chicos. Pero lo que me gusta también, obviamente lo del incesto no, pero es que en Egipto las mujeres sí pueden gobernar, en Roma no. En Roma no. Y esa es la gran diferencia, y están al mismo tiempo. ¿Que no crees que en algún momento Julia, refiriéndome a Julia, mamá de Julio César, gobernó a través de Julio César? Ah, claro. En el primer libro, o sea, era así como, a ver, mijo, véngase, que le voy a enseñar. A mí esa parte me gusta. Aquí en este libro han pasado muchos años, evidentemente suceden cosas con la familia, pero sí, no ves a ninguna mujer, o sea, sí ves a Cleopatra con poder y sabes que va a tenerlo, pero de los otros personajes femeninos en Roma, pues, no, o sea, ¿No? que son muy inteligentes todas, sí, y eso es algo que también... No. ¿Cómo empieza este libro con esta mujer ¿Es de Fluvia? Mátalo, Fluvia, qué bárbara, la Fluvia. Disculpen ustedes, los nombres son de verdad que una cuestión. ¡Mátalo! Ajá, mátalo, pero son estas mujeres que... Pero es que así era Julia. O sea, y eso es Pero así son. somos. Cizañosas. No, o sea, empieza a tejer sus redes. O sea, yo creo que es un lavado de cerebro. Y manipula. Claro. Por ejemplo, de Fluvia. ¿Quién es Cicerón? No, es Fluvia, Clodio, es esposa de Clodio. A Clodio es al que le dice mátalo y según yo se refiere a Cicerón. Porque hasta le dice, te vas a arrepentir de haberlo dejado vivo. Es a Cicerón al que quieren matar y él Dumnorix, o sea, Dumnorix, no. Pero ¿cómo el esposo de Clodio. De Flavia. Fluvia, espérame, Clodio. Espérame, ahorita te digo. Mátalo, Clodio. Ya está. Y ella Clodio. es Fluvia. Fluvia. Ok, Sí, estábamos bien. Ya, continuamos. Bueno, esta mujer que manipula a Clodio, lo manipula de una manera, aparte de lo más obvia, y el otro es súper manipulable. Yo decía, bueno, Mi hijo, defiéndete. Ajá, opina, Sí, di algo. Pero pues obviamente andaba ahí porque esta mujer lo traía cacheteando las banquetas. Que gracias a Fluvia es que conocemos a Marco. Porque, lean. Gracias a Fluvia conocemos al personaje de Marco. Después ya vemos en quién se convierte. Pero sí, justo como dices. O sea, las mujeres probablemente no estuvieran públicamente en el poder. Pero dentro de sus casas había unos que sí estaban muy manipulados. Y eso sigue hoy. Hoy en día. En muchos casos. En muchos casos, Sí, en muchos gobiernos. Sí, incluso. sí. O sea, la mujer Claro. está detrás. Claro. Espérenme. O más bien manipulando todo, ¿no? Ya hicimos todo este análisis de los libros. ¿Tú qué crees que aporta esta trilogía? En general a los lectores. Me gusta mucho que es una novela histórica, completamente. Y vas a aprender de Roma
lo que yo no sabía, o sea, de verdad que estoy fascinada con la historia, pero aprendes también de muchísimas cosas. Aprendes de lealtad, de, bueno, de traición, de supervivencia, de conquistar, de ambición. Como que habla mucho de conflictos universales y humanos, no nada más de historia. Ujú. Entonces eso me gusta porque siento que es muy completa por los personajes que tiene, y más que son personajes reales que existieron y que hasta el día de hoy pues los mencionamos y son de gran importancia porque cosas que usamos hoy vienen desde ahí. Entonces creo que son libros muy completos que te dejan muchísimo, aparte de muchas horas de diversión y de aprendizaje y de entretenimiento, te dejan mucho como persona. Creo que son libros que se van a quedar dentro de mí para siempre. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cuando fue en la presentación de la FIL Guadalajara que le preguntaron a Santiago cómo pensaba los libros? Porque uno podría creer que por ser libros tan extensos, con tanto dato, resultarían imposibles de leer para no lectores. O sea, para gente que está a lo mejor iniciando con la ficción histórica. Y él por ahí hizo un comentario que a mí me encantó porque dije, bien cubierta toda, pues al final toda su obra. Él decía, está pensado para gente que no es experta ni en Antigua Roma, ni son lectores como muy avanzados, pero también está pensado para lectores que están buscando terminología, o sea, para un lector agudo. Porque evidentemente son libros que al tener tanto dato, si uno investiga tantito, pues a lo mejor alguien le podría decir, no, eso no sucedió en la fecha que tú dijiste y a lo mejor este término está mal empleado. Y él decía, soy tan cuidadoso con mi trabajo que también protejo esa parte. O sea, se rodea de gente. En el caso del discurso de que mencionábamos de Roma soy yo, del de Cicerón con Julio César, él dijo que había consultado a un especialista en derecho romano, o sea, tiene un asesor de latín, o sea, es un escritor que cuida el trabajo de investigación y me encanta que genere interés en todo tipo de lectores. O sea, en un lector que le sabe a la política y en un lector que, como nosotros, entra a la historia sin saber y vas aprendiendo en el camino. Aprendes muchísimo porque te va llevando de la mano y me encanta que el lenguaje es muy ágil, es fácil. Digo, estos nombres son complicados porque así se llamaban, pues mismo que los cambie. Claro. Pero el lenguaje es muy fácil y te va llevando de la mano y eso lo hace, la verdad, una lectura muy ágil porque la verdad es que no baja el ritmo. La mayor parte del tiempo es como hasta thriller, porque siempre estás pensando qué va a pasar en la batalla, quién va a ganar, qué digo, más o menos sabes, pero te va llevando de una manera que cambia el viento de un lado a otro, en los discursos, en todo va cambiando. Entonces siempre está pasando algo. Que yo diría, bueno, si sean un libro de mi vida, será como 5 páginas. Y lleva 3 libros de 1000. Y siempre está pasando algo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Qué triste que hayas dicho eso. Es la verdad. Qué triste. Pero sí, son libros muy bien pensados. Yo creo que sí tienen rigor histórico, o sea, en el tema de hay investigación. O sea, nos ha tocado, para quienes seguimos a Santiago Posteguillo en redes, pues que viaje a los lugares en donde sucedieron las cosas. Y eso como lector lo agradeces. Porque, ojo, si no eres un lector que, pues no sé, interesado en la historia, muchas veces te compras la historia que te están dando aquí. Entonces esperas que sea lo más apegado a la realidad posible. O sea, que no digas, sí, Cleopatra no era como me la describe. O sea, tratar de cuidar esos aspectos. ¿Qué personaje, ya por último y para empezar a cerrar, qué personaje secundario te hubiera gustado o te gustaría que tuviera más protagonista? Bueno, obviamente Cleopatra ahorita es secundaria y sé que va a tener protagonismo en otros libros, espero, porque muero de ganas que ya empiece el romance con Marco Antonio y luego con Julio César, ya muero de ganas, ese me encanta. No sé, hay muchos personajes secundarios y todos son muy fuertes. La mamá me encanta. La mamá me pareció un personaje. Me encanta, porque es una mujer muy, muy inteligente, que lo que decíamos, ¿no? Manejaba las redes muy bien, a su hijo creo que lo deja muy bien preparado y hay veces que no está de acuerdo con el hijo, pero también es parte, creo, muy humana de las mamás, que hay veces decisiones de tus hijos que dices, pero tienes que ir soltando, ¿no? Y lo vemos, esa característica en la mamá de Julio César.
Me gusta Pompeyo. A mí ese justo Pompeyo, te sí. iba a decir, Pompeyo me encanta. Pompeyo me encanta y ahorita están coqueteando con él para llevárselo, pero es súper calculador. O sea, me encanta también esta parte donde vemos estos grandes héroes que han pasado a lo largo de la historia, cómo tuvieron estos momentos de dudas, De como flaqueza. todo lo que tuvieron que sacrificar para cumplir sus objetivos. Obviamente lo que dices, ¿no? Que a veces no muy éticos que digamos, Sí. pero pues aquí estamos, Es que, hablando a de ver, ellos. No, 5,000 años después, o sea, Ujú, no ujú. más. No, pero además lo que lograron. O sea, a lo mejor hoy lo estamos viendo en una novela. Sí, Pompeyo, Craso, Clodio, Julia, Cleopatra. A ver, es la gente que escribió la historia que hoy nos toca a nosotros seguir escribiendo. Ujú. Con lo poquito con nuestras 5 páginas que podamos aportar. Pero al final, mucho de lo que hoy somos como mundo es por lo que hicieron todos estos hombres, generalmente. Digo, muchas mujeres, y ya lo platicamos, pero cambiaron el rumbo de la historia. O sea, consideremos que el Imperio Romano, y yo eso lo he entendido mucho con Santiago, porque es especialista en hablar sobre emperadores romanos. O sea, a ver, dominaban el mundo entero. Velo, o sea, lo veas por donde lo veas. Entonces, qué increíble poder tener acceso a estas historias de esta forma. Siempre lo hemos dicho, si nos hubieran contado la historia de esta manera, entonces seguramente sabríamos un poco más. Me hubiera pasado historia. Exactamente. O sea, me hubiera definitivo. gustado, porque te pones en sus pantalones. Imagínate la gran personalidad que han de haber tenido. Ujú. Julio César, que es nuestro personaje principal, ¿qué personalidad de haber tenido? Para que aunque yo no esté aquí y me voy a ir 5 años a pelear al fin del mundo, Nadie me olvide. nadie bueno, Lavien es otro personaje Lavien, que amo, Lavien es es un un gran, personajazo, el amigo. porque es una lealtad y se quieren muchísimo. Hasta Marco Antonio tiene ahí como celitos de Sí. Lavien, pero él no estaba y aún así la gente lo seguía respetando. Imagínate nada más qué fuerza de personalidad tienes que tener para gobernar, Fuera de. sin estar. Sí. No sé, quisiéramos hoy en día esa Sí, fuerza, sí. ¿no? De gobernar, Esa autoridad. 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 Sí. ¿Qué otras lecturas recomendarías? Es que, bueno, aquí yo solo pienso en Posteguillo para gente que ama esta serie. Es que yo solo pensaría en Posteguillo. O sea, Sí. yo digo, síganse, Yo creo que váyanse no hay para otra. atrás. Sí. Oye, y a mí me gustaría tocar el tema porque creo que nos lo preguntan a cada rato. Sí, hay que leerlos en orden. Y Ujú. nuestra recomendación es sí. Sí, Sí, porque, o sea, no puedes empezar cuando ya es adulto y luego irte a cuando era niño, porque entonces no vas a entender por qué es así y los personajes, ¿no? Lo que decías. como van apareciendo los personajes. Sí. Ya, justo te lo platiqué. Alguien me dijo, ¿puedo empezar por el tercero? Y yo, no. O sea, podrían empezar por el tercero, pero para ver cómo se construye y cómo construye el autor el personaje, si es necesario ir en orden, Roma soy yo, maldita Roma, los 3 mundos, sobre todo porque creo que aquí ya hace como mucho recuento de los primeros 2 libros, sobre todo en su vida personal, y si no, no vas a entender absolutamente nada, aunque Posteguillo siempre se regresa un poco al pasado y te cuenta por qué Ujú. murió tal, y Ujú. no tienes como todo el No. conocimiento. Y aquí vas conociendo ya los personajes, ya sabes que la mamá de qué manera era, por qué Julio César es así. Entonces sí recomendamos que los lean en orden completamente. Sí. Y otra cosa, a mí en este último me ayudó mucho el audiolibro está estupendamente Pero narrado. todos los audiolibros son muy buenos. Estupendo porque te hace las voces diferentes. Sí. En la guerra, bueno, casi se oyen los... Pero es lo que te digo, Los frente espadazos. Galo, caballería de Julio César. Entonces dices, claro, Te ¿no? sitúa en donde vas situando. estás, no te pierdes. Entonces, Sí. la verdad es que los audiolibros también los recomendamos muchísimo para que se ayuden. Bueno, yo hice las 2 cosas. Llegaba a mi Yo casa también. y decía, cuánto avancé en el Así yo. tráfico, en la noche en el papel y así me iba. Sí, sobre todo lo que decíamos, en el caso de los libros físicos, por los mapas. A mí los mapas, porque además muchas veces te ponen acudir al mapa tal, bueno, pues, para que sepas en qué parte Sí. del mundo está Julio Y César. los nombres. Claro, sí. Ujú. Sí. Que Y en el bueno, audiolibro, pues... no. Y en el audiolibro puede ser Dumnorix o cualquier otra cosa que Obelix. usted entienda. Obelix. No. Gran trilogía. Muy recomendada, sí o sí. La verdad es que siempre nos emociona mucho hablar de Posteguillo.
Y ya para terminar, cuéntale una anécdota que tengas con Posteguillo. Nos dijeron que sí, que no sabían qué hacer, bueno, que Posteguillo tenía el día libre, que si lo llevábamos al Hospicio Cabañas. Valentín y yo en la noche, nunca habíamos ido al Hospicio Cabañas, ninguna de las dos, entonces en la noche habíamos llegado a la 1 de la mañana a dormir, y estábamos buscando qué es el Hospicio Cabañas y todo. Entonces, no podíamos ir con Santiago Posteguillo, que escribe sobre historia, sin nosotros poderle dar un dato cultural sobre el Hospicio Cabañas. Claro, teníamos que saber algo, entonces ahí vamos, muy serias nosotras en nuestro papel de guía de turistas, de anfitrionas, llegamos al Hospicio Cabañas, a los 2 minutos nos dice, no saben nada, ¿verdad? Pues no. No. La verdad es que no. ¿Para qué te mentimos? Contratamos una guía que ya nos dijo muy bien. Sí. Y visitamos todo el Hospicio Cabañas con él, que fue un verdadero deleite, porque obviamente él sabe de todo. De todo. Su plática es de lo más interesante y aporta mucho. Y luego, a ver, tu plática. Y luego la otra, ¿la cual quieres contar? ¿La del Mundial? La del Mundial. Esa estuvo muy buena porque terminamos la visita y él no sé si tenía agenda como en la tarde. Mauri y yo teníamos la hora de la comida libre. Y nos íbamos a reunir con unas amigas porque jugaba México. México-Argentina. Era México-Argentina. Entonces, obviamente a nosotros nos surgía también pues llegar a tiempo, ¿no? Regresar a tiempo del Hospicio Cabañas porque en los hoteles sede de la FIL pues todo el mundo estaba viendo el partido. Me acuerdo que llegamos y nos dice Santiago, él nos preguntó, ¿qué van a hacer? Sí. Porque nosotros, bueno, hasta luego, mucho gusto. Y él se iba a su cuarto a comer. Y él se iba a su cuarto y nos dijo, oigan, ¿me puedo quedar con ustedes a ver el partido? Bueno, no saben qué divertida, porque pues obviamente nosotros pegábamos de gritos y él nada más nos voltea a ver así de... ¿Cuánta gente en el mundo puede decir que cheleó como Santiago sí, obviamente Posteguillo? Nos tomamos cerveza, comimos con él, vimos el partido, pero aparte yo me acuerdo de una cosa, el portero era Memo Ochoa, y me dice, ¿en qué equipo jugaba Memo Ochoa? Y yo con una seguridad contesté una tarugada que me dijo, no era en ese. Casi era poniendo, o sea, sentí que me ponía a prueba de, ¿por qué me preguntas si ya sabía? O sea, es que él sabe todo, partiendo de que él sabe todo. Dije yo un equipo y había sido, no sé si yo dije Ajax y había sido la Haxio, o sea, una cosa así, yo me equivoqué y él me dijo, creo que te equivocaste. Y yo, bueno, no importa, ve el partido. Sí, ya, no gol. importa, ahorita están jugando aquí. Esa es una anécdota muy buena, que recordamos siempre además con cariño, porque sí hemos tenido la oportunidad de convivir con él fuera de tema presentaciones. Y la verdad es que sí. Lo hemos tenido en Zooms, en todos los Lo hemos libros. tenido en Zooms y siempre es un placer poder convivir con él de alguna u otra manera. Si alguna vez tienen la oportunidad de, bueno, obviamente de leerlo, pero de escucharlo, no saben de qué manera habla, porque aparte lo hace divertido. Él se ve serio, pero saben lo divertido que es y lo que sabe. O sea, son de esas personas que a mí me gusta exprimirlas. En la última presentación, hace 1 año, 2, que lo presenté en la FIL, estaba la mesa muy larga y ya ves que los están grabando, que lo transmiten en vivo. Entonces él, como es maestro, o sea, es profesor o era, porque ya no es, porque se dedicó a escribir. Está un poco ocupado con estos libros. Me acuerdo que me dijo, ¿será que me pueda parar y caminar entre el público? Y ya sabes yo, Santiago, es tu presentación, es lo que quieres, o sea, dale. Y en eso se voltea alguien como de producción de la FIL y me dice, no se puede mover su lugar porque no tenemos cámara que lo vaya siguiendo. Y yo, ok, que no, que te quedes ahí. Pero es que en las presentaciones, él lleva una hoja y de una hoja da una cátedra de 1 hora. Impresionante. Es impresionante. Lo que sea, me encanta. Yo creo que se nos acaba el tiempo. Yo creo que ya llevamos ya nos pasamos. Yo creo que ya nos pasamos. Qué raro. Qué raro, pero qué bonito hablar de esta trilogía de Julio César. Qué maravilla poder recomendar estos libros a todo el mundo. Léanlos. Para todo el mundo. Y empiecen ya, porque lo dicen es que ya van el tercero. Para el siguiente faltan 2 años. Tienen tiempo perfecto. Empiecen ya. Empiecen ya, investiguen, enamórense de la Roma antigua. Yo quiero ir a las termas de Caracalla. Pero esas no son de este libro, pero también son de otro de Posteguillo. Pero o sea, hay 1000 cosas. O sea, uno termina de leer estos libros y dice, me quiero ir a Roma. A ver. Exacto. A pasear por donde ellos pasearon. Exacto. ¿No? Y verlo con esos ojos, ¿no? Sí, pero bueno. Gracias, Maura. Gracias Valentín. Gracias, sí, qué formalidad. Pocas veces se nos da. Porfa, antes de irnos, tus redes sociales. Maura, te recomiendo un libro en Instagram o en la que ustedes quieran. Y el librero de Valentina, también Instagram, YouTube y pues creo que nada más. Muchas gracias. Penguin. Gracias Penguin por la invitación. Gracias Santiago por los libros y por darnos tema de qué hablar. Sigue escribiendo. Gracias.